nueva sistema. La clase que nos toca realizar hoy día es la glándula hipófisis. Está amarrado. Sin chabulla, sin clase. La tabla de contenidos es radioanatomía de la CIA turca, TEM, que es tomografía espiral multicorte, RM, que es resonancia magnética, clasificaciones, patología, conclusión y la bibliografía. Como ustedes recuerdan, la CIA turca es una depresión en la región posterior del hueso esfenoides que contiene la glándula hipofisaria. Es posterior a la CIA turca, el hueso esfenoide forma el clivus. Recuerden que el clivus es la región más vertical que existe en el cráneo. Un esquema y un estudio de resonancia. Fundíbulo, hipófisis, CIA turca, tal como está acá. Como ustedes pueden ver desde estas primeras diapositivas, el examen de elección para hipófisis y CIA turca es la resonancia magnética. Cabe recordar que en su inicio el estudio de resonancia se llamaba RMN, resonancia magnética nuclear. En la actualidad se le ha quitado el término nuclear. Entonces usted, para hablar correctamente, debe decir resonancia magnética, ya no nuclear. La resonancia no es buena para evaluar hueso. Si usted quiere evaluar hueso, tiene que ir a rayos X o a tomografía. Por eso hay que especificar que en la resonancia el hueso cortical y el seno esfenoidal pueden ser imperceptibles, o sea, no verse en la resonancia. Por eso que vamos a ver las imágenes, que usted va a ver la CIA turca, al costado va a ver negro. Pareciera que estuviera flotando, ¿no? Es que el hueso no se puede evaluar adecuadamente por resonancia. Recordar que el techo de la región celar está formado por una reflexión de la dura madre, denominada el diafragma celar, siendo esta una fina membrana inconstantemente visualizada en las imágenes de resonancia. Seguimos con anatomía y uno debe recordar cuáles son los límites. El límite de la CIA turca anterior es el tubérculo celar, posterior, las clinoides posteriores, las laterales, los senos cavernosos, el superior, la cisterna supracelar, y siendo el contenido de la glándula hipofisaria. Acá vemos cuál es el límite anterior, es el tubérculo celar, que está acá. El posterior es la apófisis clinoides posteriores. Recuerden de que las apófisis clinoides son dos, igual que está la letra U, la anterior y la posterior. La posterior ve la pared posterior, pero la anterior no. Recuerden que es el tubérculo celar. Los límites laterales, como está marcado acá, son los senos cavernosos. El límite superior es el diafragma celar. Y la hipófisis es una glándula endocrina, su tamaño es muy variable y depende de la edad y el sexo. Esto es importante cuando evalúe o lea un informe de resonancia que les hable de volumen. En los niños, las pacientes prepúberes 6 milímetros, mujeres gestantes 10, gestantes o lactantes sube hasta 12, y mujeres posmenopáusicas y hombres puede ser hasta 8. Entonces, recuerden lo que siempre se dice en las clases de imágenes. El diagnóstico no está en la imagen, el diagnóstico está en el raciocinio del médico, o sea, acá. Junta clínica, signos, imágenes y llega a una conclusión. Porque si usted solamente se guía por los valores, puede llevar a error. La glándula pituitaria o hipófisis presenta un lóbulo anterior o adenohipófisis y uno posterior o neurohipófisis. El tallo hipofisiario y difundíbulo. Los dos lóbulos de la glándula pituitaria son embriológicamente, fisiológicamente y anatómicamente distintos. No es una glándula partida en dos. Ellas son dos glándulas completamente diferentes que están unidas. Un esquema, el anterior, posterior, el difundíbulo, diagnóstico por encima. La adenohipófisis comprende aproximadamente el 80% de la glándula. Se desarrolla a partir de una migración cefálica de la bolsa de Rathke.
En las imágenes ponderadas en T1 es isointensa respecto a la sustancia gris. Isointensa significa que es el mismo tono. Es decir, cuando usted evalúa una resonancia, la adenopófisis de ese mismo color, con la misma intensidad que el tejido de masa gris adyacente. ¿Cuáles son las hormonas que secreta la adenopófisis? La prolactina, la hormona de crecimiento, la tirosopina, la adenocorticotropina, la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante y la hormona estimulante de los melanocitos. El esquema y la resonancia. Miren, esta la flecha roja, esta es la adenopófisis. Isointensa, o sea, el mismo tono que el encéfalo adyacente. Entonces, ya desde ahora ya pueden ustedes estar pensando de que cuando esté patológica no va a tener este mismo tono. En cambio, la neurohipófisis, el infundíbulo, los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo derivan del neuroectodermo del diencéfalo. Es otra formación. La adeno es de la bolsa de Rathke y este es del diencéfalo. Solo comprende el 20% de la glándula y es probable que el material secretado, la oxitocina y la vasopresina, sea responsable de la mayor intensidad de señal en las imágenes ponderadas del T1. Es decir, recuerden, la adenopófisis es isointensa y la neurohipófisis es hiperintensa, más blanca que el tejido encefálico adyacente. Adenopófisis adelante, neurohipófisis atrás, y donde está la flecha, ¿ven? Es más blanca, más isointensa que el tejido adyacente. La región paracelar incluye la cisterna supracelular, los senos cavernosos y el hipotálamo. La región celar y extracelular comprende todas esas estructuras que ustedes pueden ver rápidamente en cualquier libro de anatomía. Vamos a nombrar lo que es más característico para el diagnóstico por resonancia. La cisterna supracelular está limitada inferiormente por el diafragma celular y superiormente por el suelo del tercer ventrículo. Presenta una morfología de estrella de 6 puntas, que se está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la región supracelular. Ahora, ¿por qué se menciona? ¿Cuál es la importancia de la cisterna supracelular? Es importante porque mantiene o comprende 3 estructuras muy importantes. Una, el polígono de Willis, que está formado por la anastomosis entre 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales, y permite que la sangre que entre por la carótida interna o vertebral se distribuya a cualquier parte de ambos hemisferios cerebrales. Bueno, ustedes conocen el polígono de Willis, y este es un estudio de angioresonancia con reconstrucción. Miren, los que van a ser neurocirujanos, la belleza de las imágenes. Este es un estudio de angioresonancia en el cual se trabaja con la máquina y se retira todo lo que sea óseo. Y entonces queda solamente la parte vascular. En realidad es un mapa para que el neurocirujano pueda operar con mayor tranquilidad y, sobre todo, seguridad. La segunda estructura que está en la región supracelular es el quiasma óptico, que se localiza anterior al difundíbulo y presenta una morfología horizontal. Posteriormente, el quiasma óptico se abre a las entidades ópticas y es isointenso a la sustancia blanca en todas las secuencias. Isointenso a la sustancia blanca. Recuerden que el adeno y la neuro es isointenso o hiperintenso a la sustancia gris. Acá lo ven, el quiasma óptico. Y la tercera estructura, el difundíbulo, se extiende de la superficie encefálica de la hipófisis en su unión entre la adenohipófisis y neurohipófisis al tuber cinerum en su unión con el hipotálamo. Tiene un espesor de 2 milímetros y también es isointensa con respecto a la sustancia blanca. ¿Dónde está la fecha? Entonces, esa sería la parte de radioanatomía que usted, en realidad, es recordar lo que ustedes ya conocen. Tener en cuenta, básicamente, que comprende 2, la adeno y la neuro, y que la adeno es isointensa con respecto a la sustancia gris, la neuro es hiperintensa y el quiasma óptico es isointensa pero con la sustancia blanca. ¿Cuál es el papel de la tomografía? Lo denominada TEM, recuerden que TEM es tomografía espiral multicorte. En la actualidad uno debe poner TC nada más. Cuando hagan sus constent, haciendo sus prácticas ya médicas y soliciten una tomografía, deben solicitar una TC, tomografía computarizada. Ya no tomografía espiral multicorte, ya no
tomografía de alta resolución, como alguna vez se llamó. Para evitar todas esas cuestiones. No, ya. Muy tarde, muy tarde. Me interesa. Gracias. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el papel de la tomografía computarizada en el estudio de la hipófisis? La tomografía es una técnica complementaria en lesiones con calcificaciones o con afectación ósea o de lesión si es que la resonancia está contraindicada. ¿Alguien recuerda o sabe en qué caso está contraindicado una resonancia de cerebro a un paciente? Porque le van a preguntar, usted es un alumno, no te falta un vecino o alguien. Placa, claro. Recuerden que en la resonancia, imagino que les han explicado, es un imán gigante arriba y un imán gigante abajo. Ese es el ganglio. Y adentro va el paciente. Entonces, cualquier paciente que tenga algún material de osteosíntesis en el cuerpo corre riesgo y no se debe hacer ese examen. Ahora, eso es con los materiales de osteosíntesis antiguos. Los actuales, con titanio, puede, si que no es directamente en la zona. Entonces, estaría contraindicada la resonancia si es que es portador de material de osteosíntesis. Pero tampoco crea que es tan fácil porque la tomografía, todo lo que es metal da bastante artefacto. Entonces hay que hacer cortes adecuados para. Por ende, cuando usted recete una resonancia en su práctica privada o en hospital, está la obligación de preguntar al paciente si ha tenido alguna operación y que le hayan puesto algún implante metálico adentro. Es responsabilidad y obligación del médico tratante. Ojo, nosotros los radiólogos somos un servicio. Yo recibo la orden médica, la leo, bueno, con precaución le pregunto al paciente. Pero si no le preguntase y lo metiese al tubo y tuviera algún problema, legalmente es de la persona que indica la orden. Obviamente la responsabilidad es compartida, porque yo debí preguntarle. Pero la mayor responsabilidad es el que indicó, porque sometido al paciente a un peligro por ignorancia del mismo médico. Entonces, en esos casos se pide una tomografía computarizada. ¿Para qué sirve la tomografía? Para la identificación de las calcificaciones. Recuerden que resonancia no evalúa bien hueso. Entonces, lo mejor, cuando usted sospecha calcificaciones, tomografía. Y los adenomas hipoficiarios pueden clasificarse del 14 al 25% de los casos. Existe una patología inusual que se denomina la piedra hipoficiaria, en la cual usted ve un pequeño cálculo o una calcificación en la hipófisis. En realidad son depósitos calcáreos en un adenoma, o sea, es un tumor de hipófisis que se calcifica, pero se denomina así, piedra hipoficiaria. Entonces aquí tenemos en la flecha, es una tomografía y acá está la clasificación. Aquí la ven, aquí muy bien un corte. Ven cómo la tomografía evalúa muy bien el hueso y pobremente no se ve la parte del cerebro. ¿Por qué? Porque tomografía tiene la ventaja que yo hago una tomografía del cráneo y puedo hacer una ventana para ver hueso, ver muy bien hueso y no ver bien la parte del cerebro. O hago una ventana para cerebro y no se ve hueso. Son como filtros. Entonces, obviamente, si quiero una clasificación, tengo que hacer una ventana para hueso. Si hago una ventana para encéfalo, probablemente no la vea. Pero eso no lo ve el médico que indica, sino el radiólogo. Entonces, cuando usted solicita una tomografía o una resonancia, lo que interesa es que usted ponga el diagnóstico presuntivo. Y según su diagnóstico, se van a hacer los cortes adecuados. Si usted no pone el diagnóstico, los radiólogos no sabemos qué está buscando usted. Si me pide una resonancia de cerebro y me dice descartar patología cerebral, yo no sé qué corte le voy a hacer. ¿Será un problema vascular? ¿Será un problema tumoral? ¿Será un problema infeccioso? ¿Será un problema congénito? ¿Está claro? Entonces, desde ahora,
Recuerden que deben ayudar no solo para rayos X, sino también para laboratorio, o cuando hagan biopsias, cuando rotulen su biopsia, poner cuáles son sus posibilidades diagnósticas. Si no, yo sencillamente informaría eso, clasificación de tanto por tanto en tal zona, punto. ¿Le ayudó a usted? Probablemente no. Paciente, primero gastó dinero. ¿El paciente o la institución? Segundo, se sometió a una radiación, que a lo mejor fue necesaria. Recuerden ustedes que una tomografía equivale a 100 radiografías. Tengan presente siempre eso. Y en cráneo estamos irradiando cristalino. Entonces, tomografía no es de utilidad para estudio de hipófisis, salvo que haya una calcificación. O salvo que no se pueda hacer la resonancia porque tiene algún material de osteosíntesis. El examen de elección para el estudio de anatomía y patología es la resonancia magnética. ¿Por qué? ¿Qué facilidades brinda? Primero, identificar estructuras normales. En todo lo que es imágenes, usted cuando esté frente a una radiografía, tomografía, resonancia o ecografía, lo primero que usted debe determinar si es normal o patológico, antes de cualquier diagnóstico. Entonces, su primera función es identificar estructuras normales, separar lo normal de lo patológico. Luego, si no es normal, o sea, si es patológico, detectar ubicación, tamaño y extensión de la lesión. Miren qué interesante, localización para operarlo o tomar la biopsia, el tamaño para ver su crecimiento y extensión para ver qué. ¿Cuál es la importancia de determinar la extensión de una patología? Aquí se le ocurre, por ejemplo, de una neoplasia. ¿Qué es lo que le interesa a un médico si es que yo diagnostico que un paciente tiene un tumor en el cerebro? ¿Cuál es mi función? Mi función es ver aparte del tratamiento, el pronóstico. Es lo primero que le va a preguntar el paciente. Doctor, ¿me voy a morir? Y si lo voy a morir, ¿cuándo? Entonces tiene que tener la certeza de decirle, bueno, todos nos vamos a morir en algún momento, pero por extensión, gracias a Dios, no tiene metástasis y es probable que viva más tiempo de lo que uno esperase. ¿Está claro? Entonces, esa es la importancia del médico. Tenemos que tener la extensión. Otra ventaja de la resonancia es buena caracterización tisular para realizar un diagnóstico, poder planificar si es necesario un tratamiento quirúrgico y para el seguimiento. Y realizar estudios multiplanares con buena resolución espacial y sobre todo sin efectos nocivos. ¿Cuál es uno de los principios de la medicina? Primo non cede. Primero no hagas daño, después cura. Si no lo vas a curar, por lo menos no le hagas daño. ¿Cuál es bueno, esto para conocimiento de ustedes, el protocolo empleado de resonancia hipofisiaria de un equipo de 1.5 Tesla. ¿Uno sabe qué es esto, Tesla? ¿Le suena algo? ¿Le han dicho algo? Tesla, un científico húngaro, y que vio mucho lo de la electricidad. Entonces, en honor a él, los equipos de resonancia son clasificados según su potencia. Entonces, este es 1.5 Tesla, es un buen equipo, como estamos en mi hospital. Actualmente hay equipos de 3 Teslas, o sea, 3.0 Tesla. Las clínicas hay desde 0.5 Tesla. Obviamente, a más Tesla, más costoso es el equipo. Entonces, ¿cuáles son las secuencias? Agitante 1, coronante 2, coronante 3, secuencia. Eso nadie da cuenta del examen, pero deben saber de que son varias secuencias para resonancia. Por eso es que el examen es tan caro, 1, 2, por eso que recuerden, un examen de resonancia dura de 20 minutos para arriba, para 30, 40 minutos, que debe estar el paciente echado en la mesa dentro de la máquina. Entonces, ¿en qué pacientes no se le podrá hacer resonancia? ¿Quién me dice? 20 minutos echado en una máquina sin moverse. Primero, en niños. Mete un niño de 5 años echado 20 minutos, imposible. 2. Pacientes con problemas mentales. 3. ¿Qué más? ¿Han visto alguna vez un resonador, un equipo? Es una mesa con un gantry, como un túnel donde entra. Gente con Corea. ¿Quién más? ¿Quién sabe?
¿Qué se le ocurre? Obesidad mórbida, más de 120 kilos, no entran en el GAT. Y 4 pacientes con trastornos con problemas no psiquiátricos, por ejemplo con claustrofobia. Paciente con claustrofobia no se le ocurra pedir una resonancia, porque no se la van a hacer. ¿Y qué pasaría si un niño lo necesita? Un niño con craniofaringioma y requiere la resonancia. ¿Cómo soluciona usted lo de tenerlo echado 20 minutos? ¿Con su mamá? No, su mamá. Se seda, con sedación. Se hace sedación. Entonces tengan presente esto porque cuando uno trabaja en un hospital, a veces no se da cuenta. Alguien acaba de ser pediatra, pide una resonancia de encéfalo, le da a la paciente va donde mí, digo ya, pero 5 años no va a colaborar, hay que hacerle sedación, su médico debió coordinar con anestesio, para que vea el anestesiólogo y empiezan los problemas. Entonces recuerden, para resonancia, tiene que estar 20 o 30 minutos en una cama tranquilo. ¿Ya? Entonces, y se emplea gadolinio endovenoso 0.2 mililitros por kilogramo de peso. También se puede usar, hay varias secuencias. O sea, pero usted dirá, ¿por qué tantas secuencias? Porque depende del diagnóstico. Si yo quiero un determinado diagnóstico, pido T1. T1 y T2 es común a todas. Pido supresión grasa, pido angioresonancia, pido espectroscopía. Por eso que le digo que nosotros funcionamos en base al diagnóstico. Entonces, ya hemos visto la anatomía, hemos visto con qué armas contamos para el diagnóstico, resonancia y el segundo paso, tomografía. ¿Cómo clasificamos? Hay varias clasificaciones de las patologías de la apófisis. Esta me pareció la más práctica para la clase. Una anomalía congénita y de desarrollo, un tumor y lesiones pseudotumorales. O sea que dan signos de tumor, pero no son tumor. ¿Cuáles son las anomalías de desarrollo? La hiperplasia de hipófisis. En la hiperplasia de hipófisis se objetiva un aumento difuso de su tamaño, pero sin verse una lesión. Se ve la hipófisis normal, pero más grande. Y cuando uno analiza contraste, toda la glándula se pinta. A veces es indistinguible de un macroadenoma celular o de una hipófisis linfocítica. Hipofisitis linfocítica, debiendo ser los patólogos los que realicen el diagnóstico diferencial. Miren, una hiperplasia de hipófisis, que es una anomalía que no tumoral, puede ser la misma imagen que un macroadenoma, que es tumoral, o de una hipofisitis linfocítica, que vamos a ver más tarde, que es un pseudotumoral. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les quiero dar? Que la misma imagen puede corresponder a diferentes patologías. Por eso creo que el diagnóstico está acá, no está en la imagen. ¿En qué casos puedo presentar esta patología? En condiciones patológicas como el hipotiroidismo primario o asociarse a neoplasias neuroendocrinas con exceso en la producción de estas hormonas. Entonces, esto es un corte, ¿quién me dice, sagital o coronal? ¿Recuerdan los ejes del cuerpo? Sagital, o sea, así. Partir por la mitad y acá vemos la hipófisis. Aumenta de tamaño y es de la silla turca, de su pedículo. Si hay una hiperplasia, hay una hipoplasia. Se visualiza una disminución del tamaño de la silla y de la glándula. El mismo corte y mira, acá no hay una hipoplasia. Hay otra patología que se llama silla turca vacía. La silla turca vacía representa la visualización de la región celular parcialmente llena de líquido cefalorraquídeo, con dificultad para identificar el tejido hipofisario normal. O sea, usted ve la silla, pero adentro no ve la hipófisis. Todo lo ve negrito porque está lleno de líquido. O la pobre hipófisis está comprimida en el fondo, lo que ve es el líquido. La ausencia completa del contenido hipofisario es rara. Lo que generalmente sucede es que el diafragma celular es incompleto y existe una herniación de la aracnoides y líquido cefalorraquídeo que comprime la glándula contra el suelo celular.
En la resonancia magnética se objetiva un aumento del diámetro antero-posterior de la silla turca, estando ocupado por el líquido cefalorraquídeo, con aplanamiento de la hipófisis y el signo del difundíbulo, que consiste en visualizar cómo el difundíbulo llega hasta la misma hipófisis. Este concepto implica una comunicación libre entre el líquido intracelular y el de la cisterna supracelular. ¿Cuáles son los síntomas principales? Obesidad, hipertensión arterial, cefalea frontal y orbital, no pulsátil. Eso es lo que lo diferencia de las migrañas, es no pulsátil. Alteraciones visuales, disminución y visión borrosa, alteraciones menstruales, mentales y alteraciones endocrinológicas. La silla turca puede ser primaria o secundaria. Primaria, congénita, asociada a hidrocefalia no tumoral, quistes aranoideos supracelares. La secundaria, a tumores celares, paracelares, procesos no tumorales destructivos, apoplejías hipofisarias, síndrome de Sheehan, que es infarto por hipotensión grave durante el parto, gestaciones múltiples. El síndrome de Sheehan tiene como antecedente usual que es una paciente mujer que durante el trabajo de parto tuvo una apoplejía, o sea, un ictus. Realmente la paciente, por veces no sabe, dice, estaba dando a luz, puse mal, me quedé más días hospitalizada, doctor. Luego me dieron de alta y me dijeron que estuve bien. Y al año comencé a tener trastornos de la regla, me engordé, me subió la presión. Entonces, una buena posibilidad es el síndrome de Sheehan. Y si usted quisiera descartar el síndrome de Sheehan, ¿qué examen le solicitaría? Una resonancia. La resonancia, o sea, el antecedente, los síntomas, más la resonancia, me hace el diagnóstico. Acá la ven, está completamente disminuido el tamaño la silla turca. Este es el seno esofágico. Otra patología frecuente es el quiste de Rathke. Los quistes de la bolsa de Rathke son formaciones quísticas derivadas de restos embrionarios. Son quistes totalmente delimitados por epitelio y sí contienen material mucoide. Son hiperintensos en T1, o sea, más blancos. En cambio, si el contenido es seroso, son hiperintensos en T1, hiperintensos en T2. Suele ser un hallazgo incidental. Generalmente son pequeños, intracelares y asintomáticos, pero un tercio de ellos crece lentamente y se extienden en la región supracelular. Entonces, es un quiste, es una lesión benigna, pero recuerden, acá dice que crece lentamente y se extiende a la región supracelular. Por su ubicación y por su crecimiento, puede dar una signología de malignidad, porque ocupa espacio, pero es una lesión benigna. Acá lo pueden ver, todo esto acá. El quiste. Recuerden que la adenohipófisis es un resto embrionario, proviene de la bolsa de Rathke. Es un quiste en la misma zona de la adenohipófisis. No puede presentarse en la zona de la neuro, porque la neuro no tiene relación con la bolsa de Rathke. Vamos a ver ahora patología tumoral. Tenemos los adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios se originan de distintos tipos celulares presentes en la adenohipófisis. La mayoría en adultos y aproximadamente el 5% tienen un origen en síndromes tumorales familiares que afectan la hipófisis. Según su tamaño, puede ser microadenoma o un macroadenoma. Microadenoma menor a 1 centímetro, macroadenoma mayor a 1 centímetro. El microadenoma, por su pequeño tamaño, el uso de contraste y corte fino es importante. El uso de contraste es el gadolinio, que se emplea por vía endovenosa. Se aplica al paciente por vía endovenosa el gadolinio, ingresa a la máquina y se hace espuma. ¿Cuáles son los cambios sutiles? Ahumamiento asimétrico del contorno de la glándula, sutil remodelamiento de la silla turca y desviación del tallo o el fundíbulo. Acá lo ven. ¿Ven esta bolita blanca? ¿Ven esto negro y esa bolita blanca? Esa bolita blanca es el realce del microadenoma por el contraste dentro de la silla, dentro de la hipófisis. El macroadenoma, su clínica es fundamentalmente compresiva, por su tamaño frecuentemente se extiende hacia arriba. La impronta del diafragma celular puede darle la forma de un 8 o muñeco de nieve. Recuerden que la hipófisis, en su límite superior, está el diafragma celular. Entonces, el macroadenoma, al crecer hacia arriba, atraviesa el diafragma celular y crece hacia arriba. Por eso sale como un 8. La cintura del 8 sería la zona del diafragma celular. ¿Lo ven? Como un 8. Entonces el macroadenoma sale por el diafragma y vuelve a crecer.
Bueno, más o menos como un 8. El craneofaringioma es un tumor de composición variable, quístico, sólido o cálcico. Comparte un origen común con la adenopófisis de situación celular o supracelular. Es un tumor benigno de crecimiento lento, pero suele ser agresivo. El comportamiento de los craneofaringiomas en la resonancia varía dependiendo de la proporción de componente sólido y quístico, la mayor o menor cuantía de calcificaciones y la composición de un eventual quiste. Si es sólido, es isointenso o hipointenso, en T1 e hiperintenso en T2, y puede presentar realce tras contraste. Los quistes presentan hiperseñal en T1, lo que indica que su alto contenido de proteínas o hemorrágico. La calcificación tumoral puede apreciarse mejor en la tomografía computarizada y es particularmente frecuente. Los craneofaringiomas son de niños, es patología pediátrica. Acá lo ven, miren, la resonancia, un componente sólido quístico. Así, por eso usted ve acá un nivel hidroaéreo, ¿no? Líquido, sólido. Otra patología tumoral es el meningioma, que constituye el segundo tumor más frecuente en la silla turca en el adulto, y el 10% de todos los meningiomas se originan en esta localización. Se localiza en el tubérculo celular, seno cavernoso o clinoides. Es isointenso en T1 y T2 y se realza de forma precoz e intensa tras la administración del gadolinio. Una característica es la cola dural en la imagen, que es esta que se ve acá. Una cola acá, otra cola acá. Otro tumor es el glioma. Es el segundo tumor de la infancia más frecuente, después del craneofaringioma. Es supracelular y se localiza en el hipotálamo o en el quiasma. Se asocia a la neurofibromatosis tipo 1 hasta el 50% de los casos. Es un tumor infiltrante que suele presentar componentes quísticos y sólidos, ser iso hiperintenso en T1 con respecto al quiasma y moderadamente hiperintenso en T2. El 50% de los gliomas capta contraste. Se lo ve acá. Todo eso es el glioma. Miren. ¿Lo ven? Como ven, las imágenes son muy parecidas. Yo no puedo ver nuestra imagen y decir, ya, es un glioma. No. Nos importa la edad, el tiempo de presentación y las clínicas para poder llegar al diagnóstico. Yo lo máximo que podría llegar es a un tumor en hipófisis, si es que no tuviera ningún dato. Y las lesiones pseudotumorales. O sea, hemos visto las anomalías congénitas, las tumorales y las pseudotumorales. Son varios, solamente le voy a mencionar las tres más importantes. El aneurisma del polígono de Willis, el amartoma y las lesiones inflamatorias infecciosas granulomatosas. Los aneurismas del polígono de Willis se localizan más frecuentemente en la arteria carótida interna intracavernosa y supraclinoidea, la arteria basilar o la arteria comunicante posterior. Es la tercera causa de masa celular en el adulto. En la resonancia se visualiza como vacío de señal con artefacto de flujo. Suelen presentar halo de hemosiderina y es necesario completar el estudio con una angioresonancia. Acá la ven, miren. Aneurisma. Esta es una angioresonancia, hay que hacer el aneurisma. ¿Saben qué es un aneurisma, no? ¿Quién me puede definir qué es un aneurisma? Debilitación de La la pared. dilatación permanente y patológica de la pared de una arteria. ¿Y qué tipos de aneurisma conocen? Disecante, cuando la lesión se lesiona la íntima y se separa. Y ahí se forma como una rama. El pseudoaneurisma, cuando hay una ruptura de una arteria, yo hinco la arteria, sale sangre y se forma una pequeña cavidad. Y se forma un neoepitelio alrededor. ¿Ya? Es el pseudoaneurisma. El aneurisma verdadero, que sí tiene las tres capas, el pseudoaneurisma le falta una capa, y la aneurisma disecante. Estos son aneurisma verdadero, tiene las tres capas. La otra patología es el amartoma, que se localiza en el tubo cinereum y consiste en tejido cerebral desorganizado, con efecto en masa sobre el tallo hipofisario y su intenso en la sustancia gris en T1 y T2 sin realce con gadolinio. El amartoma, yo veo un tumor de poco contraste de gadolinio y no se realza. Digo, es amartoma.
Como ven, se juega con las secuencias. Si entre uno es así, entre dos es así, y cuando el niño se comporta de esta forma, debe ser esto. Acá lo ven. Tremendo hematoma. Y la última lesión son las lesiones pseudotumorales. Es muy importante correlacionar los hallazgos radiológicos con la sospecha clínica y el resto de pruebas complementarias. La hipofisitis linfocítica suele ocurrir en mujeres en el tercer trimestre de embarazo o en el puerperio. ¿Alguien recuerda qué es el puerperio? 30 días después de 30, 40 días después del parto es el puerperio. Deben saber y tener en cuenta esto porque existe una patología con importancia médico-legal, que es la psicosis puerperal. ¿Alguien ha escuchado hablar de la psicosis puerperal? Durante esos 40 días, por los trastornos hormonales que sufrió la paciente, puede entrar en un ataque de esquizofrenia y matar al bebé. Y su abogado puede aducir que tuvo ataque de psicosis puerperal. Y puede ser que se libre, porque está descrito. Entonces recuerden, el puerperio dura 40 días. Se produce una infiltración linfocitaria en la hipófisis, posiblemente de carácter autoinmune. En imagen se observa masa en silla turca o aumento difuso del tamaño hipoficiario con realce heterogéneo. Acá lo ven, ¿no? Masa en silla turca, sin contraste, con contraste. Pero como ven, podría ser un tumor también. Entonces, una vez más, es la clínica la que nos ayuda a orientar el diagnóstico. Y una patología más frecuente es la tuberculosis. La tuberculosis se manifiesta en las imágenes como realce leptomeningio en la cisterna supracelular. Puede observarse además engrosamiento e intensa captación de contraste a nivel del tallo hipoficiario. Otras lesiones cerebrales como tuberculomas o infartos de ganglios basales y la comprobación del compromiso pulmonar pueden facilitar el diagnóstico. Aquí está la lesión tuberculosa. Como ven, las imágenes todas son muy parecidas. Viendo esta imagen nadie puede decir que es una tuberculosis. Es la unión de la clínica y los antecedentes lo que nos va a dar el diagnóstico. Entonces, ya hemos revisado lo que estaba en el sílabus. Estos esquemas que les he traído es una ayuda para ustedes, para el diagnóstico. ¿Cómo debe ser el enfoque de ustedes frente a una patología en hipófisis? Primero, determinar si la lesión es en la hipófisis y en la silla turca. De allí usted debe determinar el epicentro de la lesión, o sea, de dónde nació la lesión, de la región celar, de la región paracelar, de la región supracelar o de la región infracelar. La ubicación de la lesión. Una vez que usted ubica de dónde nació, analiza la lesión. Si la señal es quístico, o sea, líquido, si es sólido, si es mixto, si tiene calcificaciones o si tiene vacío de flujo como un aneurisma. Ya armado este esquema, usted ya va al diagnóstico diferencial. La función o la misión, mejor dicho, la misión del radiólogo es el diagnóstico diferencial. Ustedes, médicos internistas, nos solicitan, o neurocirujanos, una resonancia de hipófisis para ver si de ahí está la patología. La misión mía es decirle, ¿esta hipófisis está normal o patológica? Si está patológica, esto puede ser tumoral. Y si es tumoral, puede ser A, B o C. Y ahí acaba mi misión. Mi misión no es darle el AP y decirle que es un tumor de adenohipófisis no metastásico. No, esa es la misión de anatomía patológica, no la misión del radiólogo. Entonces, recuerden siempre, en radiología, para los que van a ser radiólogo, ¿alguien va a ser radiólogo de aquí? Allá arriba, genial, está bien. Radiología, un minuto nomás para hablar. Antes era la cenicienta de las células. El que no entraba a ginecología, o sea, mujer que no entraba a ginecología o pediatría, se iba a rayos. Médico que no entraba a cirugía o a gastro, se iba a rayos. Actualmente, para trabajar en todas las clínicas que tienen equipo de rayos, necesitan un radiólogo por ley.
Si una clínica trabaja con un seguro, cualquier seguro, el informe tiene que ser hecho por un radiólogo, por ley. No es como antes que le informaba lo de tórax, el neumólogo, lo de abdomen, el gastro, no. Actualmente en el hospital estamos solicitando 8 radiólogos civiles. El que se presenta se le da el trabajo, así estamos. Se han presentado 2 para 8. Uno ha puesto condiciones que no se pueden tomar. Y hemos presentado solamente a 1. Solamente presentándose, sin examen. El hospital Cailín tiene 14 radiólogos trabajando para el hospital. Porque ahora hay que cubrir 3 turnos, mañana, tarde y noche. Más vacaciones, más los días de radiación. ¿Alguien sabe que son descansos semestral por radiación? Sí. Cada 6 meses, todo el personal que es sometido a radiación, tecnólogos, licenciados en tecnología y médicos radiólogos, tienen 10 días de descanso. No son vacaciones, es descanso semestral. Entonces yo al año descanso 30 días de vacaciones y cada 6 meses 10 días. O sea, al año son 50 días. No, 50 días al año. Por ley, no es porque yo quiera, es la ley. Entonces eso ha creado un repunte en la solicitud de radiología. Ahora, los que quieren hacer dinero pueden dedicarse a radiología intervencionista. Son agresivos. Colocan un drenaje de estómago, una sonda pancreática, fácil cobrar. Donde yo trabajo, por poner una sonda de Levin, o sea, una sonda naso-yeyunal, cobra 500 soles. Va, la pone, comprueban que está ahí y se va. Yo lo he visto hacer en 20 minutos, a uno, bueno, el otro como una hora, depende de la habilidad y del paciente. Por hacer drenajes. Por ejemplo, en mi hospital tenemos un equipo ARCO-C para hacer drenajes, pero no tenemos quien lo maneje. Tenemos que mandarlo a la calle, cobran lo que quieren y lo regresan al paciente. El problema está en que cuando usted trabaja en un hospital y manden a una clínica, la clínica cobra por hacer el procedimiento, pero no cobra por las complicaciones. Yo mando a un paciente por un drenaje a una clínica privada, hacen el drenaje, el paciente se complica, me lo devuelven al hospital. Porque la carta de garantía no cubre complicaciones. Y el problema es para nosotros, y no para ellos. La radiología intervencionista es una buena posibilidad, principalmente para varones. Las mujeres no les recomiendo a menos que tengan hijos, porque hay problemas después para salir en cita, ¿no? En estado. Bueno, entonces regresamos. Recuerden que nuestro interés es el diagnóstico diferencial. Ahora, de todo lo que he dicho, yo les recomiendo que les queden en mente estos esquemas. Entonces, si la lesión está en la glándula hipofisiaria, que está en amarillo, usted dice, por estadística, o es un adenoma, o es un quiste de Rathke, o es un craniofaringioma. ¿Está claro? Puede ser cualquier cosa, sí, puede ser cualquier cosa, pero en medicina debemos trabajar en base a estadística. Entonces, si la lesión está en glándula hipofisiaria, adenoma, quiste de Rathke o craniofaringioma. Si la lesión está en el difundíbulo, puede ser un quiste de Rathke, un craniofaringioma, un germinoma, un granuloma eosinófilo o una metástasis. Miren cómo los diagnósticos, algunos se comparten, como el craniofaringioma, pero otros son muy diferentes, solamente sabiendo la ubicación. Si la lesión está en el quiasma óptico, usted dice, ¿es un glioma o es una enfermedad desmielinizante? Ya no piensa craniofaringioma, ni piensa quiste de Rathke, nada. Si la lesión está más arriba, en el hipotálamo, usted dice un glioma, un hamartoma, un germinoma o un granuloma eosinófilo. Se va a los costados. Si la lesión está en la arteria carótida, usted dice es un aneurisma o una ectasia vascular. En cambio, si está abajo, en los senos cavernosos, usted dice un schwannoma, una inflamación, una trombosis o una fístula carotidio-cavernosa. Finalmente, si está en la zona de los meninges, usted dice es una inflamación o un meningioma. Entonces, el diagnóstico diferencial va a estar basado en la ubicación de la patología. Bueno, esto que está bonito funciona muy bien si es que usted llega a encontrar la patología en su inicio. Porque ya hemos visto que un tumor
Un tumor acá en la hipófisis puede crecer tanto que afecte la hipófisis, el infundíbulo, y suba y también comprime el quiasma. Entonces ahí usted no puede precisar. Es tan grande que no puede saber el origen. Esa es la desventaja de estos esquemas. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión de toda esta clase? La hipófisis es una estructura endocrinológica vital que se aloja en la silla turca del efenoides, rodeada por estructuras de gran importancia como los senos cavernosos, hipotálamo y quiasma óptico. Su anatomía es compleja y puede presentar variabilidad en función del sexo y edad. Los tumores hipofisiarios representan el 10 y el 15% de los tumores del sistema nervioso central en el adulto, lo que lo convierte en una patología frecuente, por lo que conocer sus principales características es fundamental. Examen de lesión, resonancia. Bueno, la fuente de información. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda deben tener? Voy a probar mañana.